De seguro, para que esta tragedia ocurriera, hubo algún descuido, ya sea por parte de ella o por parte de la familia. Seguramente alguna brecha, algún agujero, algún portillo se abrió en las esferas espirituales en el campamento de Jacob. O, reitero, algún descuido hubo. Porque siendo Dina la mujer que es, ¿y cómo pudo ocurrir semejante desgracia en el campamento de Jacob? Fue secuestrada y fue violada. De hecho, los sabios nos dicen que ella era muy púdica. ¿Qué eso es púdica? Dina era una mujer de recato, prudente, casta, pura, honrada, honesta. ¿Qué más? Formal, correcta. ¿Sí? Y tan recatada era Dina que incluso los sabios nos dicen que a ella no le gustaba salir de casa. A ella le gustaba mantenerse dentro de la casa, habiendo heredado de su padre esa cualidad de morar en tiendas. No le gustaba salir, prefería estar en casa. Pero entonces volvemos a la pregunta, ¿y qué pasó? Razones del por qué Dina fue secuestrada y violada, hay muchas respuestas. Muchas. En esta clase de hoy yo me quedaré solo con dos. Al final, después de la transmisión, nos quedamos y analizamos otras si a ustedes les parece. De acuerdo a los sabios, una de las razones del por qué ocurrió esta desgracia a Dina, nos dicen, la vida de Jacob estuvo rodeada de problemas. Apenas escapó de Labán y de Esab, se encontró con una nueva desgracia, la tragedia de su hija Dina. Y preguntan los sabios, ¿por qué el Eterno permitió que Dina fuera deshonrada? ¿Por qué el Eterno no la protegió? Tal como lo hizo con Sara en los palacios de Paró y de Abimelech. ¿Por qué el Eterno no la protegió? Dicen los sabios. Este fue un castigo hacia Jacob. Jacob, camino a la casa de Labán, prometió entregar a Hashem 1/10 parte de sus ingresos y no cumplió con su promesa. ¿Oyeron? La otra, la descuidaron sus padres. Pues Dina era una niña inocente. Sin la madurez de la vida,
Dina era ingenua, inexperta, sin la conciencia que el mundo exterior es una jungla y que para sobrevivir se requiere no ser ingenuos. ¿No es cierto eso? ¿Qué es el mundo, dije? ¿Y qué se requiere para sobrevivir? Sobrevivir. Vaya pues. Dina era inexperta, sin la conciencia que el mundo exterior es una jungla y que para sobrevivir se requiere no ser ingenuos. Y sí, la descuidaron sus padres. Los sabios nos dicen que ella apenas tenía 8 años y medio. Por supuesto que 8 años y medio de aquel entonces no son 8 años y medio de una niña de hoy, ¿verdad? 8 años y medio de aquel entonces equivale a una señorita. ¿Sí? Pero al decirnos los sabios que ella tenía solamente 8 años y medio, eso nos habla de la inocencia de ella. Porque desarrollada físicamente podría haber estado. Pero, ¿perdón? Sí. Cuando decimos que sus padres la descuidaron, recordemos a Sara. Sara con su niño, con Isaac, ella vivía muy no tanto a él, sino al entorno de él, de Isaac su hijo. Al punto que Sara en su momento pudo ver a Ismael, que lo estaba tratando de pervertir. Y cuando Sara vio que había otra persona que estaba tratando de arruinar a su pequeño, dijo, no. Y vino ante Abraham y le dijo, echa fuera a esta sierva y su hijo, porque no ha de heredar juntamente con Isaac. Entonces Sara era una mujer que estaba muy... Si Dina era una niña ingenua, inexperta en la vida, 8 años y medio, y al decir que sus padres la descuidaron, y por eso ocurrió la desgracia de su secuestro y violación, esto nos deja una lección, una enseñanza a todos nosotros. No descuidemos a nuestros hijos. Ellos son inexpertos. Son ingenuos. Ingenuos no estoy hablando de despectivamente, sino que no tienen la madurez de la vida. Y ellos requieren de mucho cuidado. Máxime cuando están tan pequeños, hay que tener cuidado, hay que cuidarlos, hay que protegerlos, incluso de violadores. Que como la misma vida nos ha enseñado, a veces en tanto niño abusado que ocurre en nuestro medio, si los mismos cercanos han sido los violadores, los abusadores, gente de confianza de los padres, parientes, amigos.
Gente cercana. Así que hay que cuidar a los muchachos. Y si Dina era tan recatada que no le gustaba ni siquiera salir de casa, y entonces ¿por qué leemos lo que dice el 34.1? Véalo. En el capítulo 34, versículo 1, dice en hebreo, Batetze Dina Bablea, Asher Yalda le Jacob, Lirot Benot Haaretz. Y Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la tierra. Y Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la tierra. Oiga, a Dina le pusieron un cebo para hacerla salir de casa. Ya dijimos que ¿ella qué? No, era muy recatada y no le gustaba salir de casa. Pero le pusieron un cebo. ¿Qué es un cebo? Sí. Le pusieron una carnada. Así como cuando alguien va con una caña de pescar, le coloca la carnada para atraer a su presa. Y lo mismo ocurrió con Dina. A ella le pusieron un cebo, le pusieron una carnada para hacerla salir de casa. Oiga lo que nos dicen los sabios. Rabí Eliezer cuenta que Dina solía quedarse en su tienda al igual que su padre y que no le gustaba salir. Por eso, para mover su curiosidad y atraerla a salir afuera, viene el cebo, la carnada. Shechem envió a un grupo de mujeres para que bailasen y tocasen instrumentos ante su tienda. Esta interpretación del carácter de Dina concuerda mejor con la imagen de mujer púdica y reservada que Lea tiene en nuestra tradición. Entonces, hablar de Dina es hablar de una muchacha bien. ¿Pero qué pasó? ¿Qué hizo Shechem? Y de seguro y así la hicieron salir de casa. De otra manera, cayó como el cebo, cayó con la carnada. Esto, por supuesto, nos hace ver que sus padres la descuidaron. Y por el otro lado vemos lo ingenua que es la niña, lo inexperta de la vida que es Dina. Le pusieron un cebo. ¿Cuáles son los cebos modernos? Para llevarse a nuestras dichas, a nuestras hipotas. ¿Ah? No. Eso no es cebo. Le invito a un café. La invita a un desayuno. La invita a un almuerzo. ¿Qué más? La invito al cine.
la invito a salir, la invito a un paseo, a este lugar, a aquel, ya conoce tal restaurante, ya conoce tal, ¿qué? Turicentro. Esos son los cebos modernos. Y Dina mordió el anzuelo. 34:1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Shem, ben Hamor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Esta sí fue una verdadera tragedia para Dina, para su padre, para su madre, para sus hermanos, para todo el campamento de Israel. Una deshonra. Pero, démosle un giro a la enseñanza. En esto tenemos otra enseñanza. El Eterno que cambia las tinieblas en luz, que de lo amargo puede extraer o hacer o producir algo dulce. El Eterno que de las desgracias puede crear cosas positivas, que de mundos arruinados, que de la destrucción de un mundo puede crear uno nuevo. De la tragedia de Dina, la Tzadeket, el Eterno, bendito sea Él, burló y engañó al mundo espiritual, haciendo bajar a través de ella, de los mundos de arriba, un alma pura. Porque Dina quedó embarazada. Y ya hemos hablado que a veces cuando el Eterno quiere hacer bajar un alma pura, un alma sagrada, el Zohar nos dice que en las esferas espirituales hay fuerzas negativas, que si es un alma pura la que viene para abajo, las fuerzas impuras se oponen porque ya acá abajo esa alma le va a hacer mucho daño. Y por eso están siempre a la espera para ver qué alma viene para abajo. Pero el Eterno siempre suele, Él burla al mundo de la oscuridad espiritual y hace bajar las almas más puras de relaciones sexuales que suenan de lo peor. Imagínense que la relación de Lot con una de sus hijas, ¿qué alma bajó? Bajó Ruth. Entonces, el Eterno que de la destrucción de un mundo puede crear uno nuevo, burló, engañó al mundo espiritual negativo, y de esa desgracia de Dina, a través de ella hizo bajar un alma pura, un alma bella, hizo bajar el alma gemela de Joseph. ¿Qué hizo bajar? El alma gemela de Joseph. Dina eventualmente con el tiempo, ella salió para Mitzrayim, para Egipto, con su deshonra, con su vergüenza, y fue a parar a Egipto. Cuando Joseph es el virrey, se casó con una muchacha llamada Osnat, la hija de Potifar.
Potifar o Potifera. Eso lo veremos en la parashá Miketz, en la número 10. Hoy estamos en la número 8. Cuando Joseph es sacado de la cárcel, interpreta los sueños de Paró, es ascendido al trono de Mitzrayim como virrey. Él se casa con una muchacha llamada Osnat, y el texto dice hija de Potifera, o hija de Potifar en otros lados. ¿De quién era hija, dice? ¿De quién era hija? Pero, dicen los sabios, en realidad Osnat no era hija de Potifar de nacimiento, sino que había sido adoptada por él. Osnat era la hija de la unión de Dina con Shechem. En realidad Osnat no era hija de Potifar de nacimiento, sino que había sido adoptada por él. Osnat era la hija de la unión de Dina con Shechem. El ángel del Eterno llevó a Osnat a Egipto y fue llevada a la casa de Potifar y criada allí. ¿Qué alma vino a través de esa desgracia de Dina? ¿Cuál es el shiur en todo esto? ¿Cuál es el shiur en todo esto? Que aún de la desgracia más espantosa que alguien puede experimentar, como Dina, el Eterno que cambia las tinieblas en luz, lo amargo en dulce, las tragedias en cosas positivas. El Eterno puede sacar algo bueno siempre. ¿Cuál es el shiur, Israel? Espera, ya salió la palabra. ¿Cuál es el shiur, Lorena? Que a veces hay cosas que aparentemente son desastrosas y podríamos creer que es algo que va a terminar con nuestra vida, pero todo está en el algoritmo que Hashem tenga para cada uno de nosotros. A veces de cosas tan fuertes, lo más inesperado es lo que resulta, como en este caso que nos explica. Por eso, Gam Zule Tová. Por eso, Gam Zule Tová. Aún de la peor tragedia, Gilma, sí, no hay mal que por bien no venga, dice el dicho. ¿El shiur, Nancy? Repítalo. Mire qué alma hizo bajar el Eterno de esta situación tan... ¿Qué calificativo podemos darle? Espantosa, humillante para Dina. Pero de ahí vino el alma gemela de Joseph. Dina entonces es la abuela de dos tribus. ¿Qué tribus? Sí, Efraín y Menashe. Dina es la suegra del virrey de Mitzrayim. Dina es la madre de una reina.
¿Cuál es la consulta suya? Su pregunta específica. ¿Qué parentesco sale ahí? En aquellos tiempos no había ese problema, no había esa barrera. Abraham se casó con una medio hermana. ¿Perdón? Abraham se casó con una medio hermana. No había problema. Isaac se casó con una prima. Oiga, entre más sufrida con conciencia es la afrenta, la desgracia, la deshonra, el dolor, el sufrimiento, así será también de grande la gran consolación del Eterno. ¿Qué fue lo que dije, Rosa Miriam? ¿Qué dije, Lorena? Mientras más grande sea la aflicción o el problema, más grande también será la consolación de Dios. Por eso, a cualquier situación, Gamsu le toba. Y aunque al momento, Doris, al momento se puede ver que el mundo se vino abajo, que el mundo se derrumbó totalmente, pero el Eterno es especialista en crear de un mundo destruido, crear uno nuevo. Sigamos. Volvamos y hablemos acerca del trato, del convenio que llegaron los del campamento de Jacob con la gente del violador. Pues la Torah nos dice que Shechem se enamoró de Dina. La amó. El alma de Dina, o se apegó al alma de Dina, se enamoró de ella. Así que vino con su padre y le dijo, tómame a esa niña. Y vino Hamor, el padre del violador, vino con Shechem, su hijo, y vinieron a hablar con Jacob y con todos los hermanos de Dina. Le dice el padre del violador, miren, mi hijo se ha enamorado de vuestra hija. Dénnosla por mujer. Shechem, el violador, dice, agréguenme todo lo que quieran, todo lo que ustedes me impongan, todo lo que ustedes me digan, yo haré. Se había enamorado de la niña, de la muchacha. Y es ahí donde surgió la idea de los hermanos de Dina. Versículo 13, leamos un poquito. Dice, pero respondieron los hijos de Jacob a Shechem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo.
Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Shechem, Ben Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Shechem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él. Pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Shechem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Aceptaron el trato los gentiles, ¿verdad? Sí. Ahora, las razones, los motivos de la circuncisión de estos gentiles, si fue sincera o no, la decisión de ellos, lo cierto es que estos paganos entraron en el pacto. Marcaron la señal de la Brit Mila sobre sus cuerpos. Cortaron el prepucio de su órgano masculino. A la ciudad de Shechem, usemos esta palabra común en nuestro medio, llegó el avivamiento. ¿Sí? Llegó la visitación. Porque si todos los hombres de ahí se circuncidaron, eso significa que la ciudad, esos hombres se desbloquearon. Pueden tener una conexión espiritual mejor a partir de allí. Eso significa que las esposas de estos ahora conversos, circuncidados, no van a padecer de cáncer uterino. Ahora estos hombres están inmunes a muchas enfermedades. Ahora estos matrimonios van a poder disfrutar de la relación íntima todavía mejor. Pero el caso es que a los 3 días los mataron. ¿Sí? A los 3 días, a todos los que se habían circuncidado los mataron. Versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, 2 de los hijos de Jacob, Shimon y Levi, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. ¿Qué pasó con todos los que se habían circuncidado? Entonces alguien puede decir, ¿y entonces de qué le sirvió la circuncisión? Entonces, ¿qué le sirvió circuncidarse? Tras que estaban ya bien fregados. Ahora bien,
Y alguien puede decir, entonces, ¿de qué sirvió que se circuncidaran? Pues óigame, eso nos dice nuestra forma natural de pensar. Pero el caso es que cuando ellos murieron, sus almas subieron a los mundos superiores en calidad de conversos. Sus almas subieron en condición de conversos. Y podrían llegar diciendo a la corte del cielo, nosotros somos circuncidados. Aunque las intenciones de la circuncisión tal vez no fueron las correctas, ¿verdad? Pero ellos pueden decir, nosotros morimos como hombres circuncidados. Por lo tanto, el Eterno que es justo hizo bajar después estas almas de estos circuncidados y reencarnaron dentro del pueblo judío. Vinieron como judíos. Así que si usted, hombre, muere como circuncidado, usted vendrá como Yehudí. Pero si usted muere incircunciso, usted vendrá al pueblo gentil. ¿Qué tal, Manuel? Al morir usted como circuncidado, esto le es ventaja para las siguientes migraciones de su alma. ¿A dónde vendrá a aterrizar? Dentro del pueblo circuncidado. Como multimillonario de Nueva York va a bajar nada más. Pero si usted muere incircunciso, bajará su alma dentro del pueblo incircunciso. Entonces, ¿no les aprovechó de nada circuncidarse a estos gentiles? Por supuesto que sí. De hecho, ya hemos aprendido en otro momento que estos que se circuncidaron hoy con Hamor, que fueron 24,000, nos dicen los sabios, son los mismos 24,000 que reencarnaron en la tribu de Shimón. ¿Se acuerdan de eso? Ya lo hemos tocado, pero veo que a muchos se les olvidó. Los que murieron acá fueron 24,000, dicen los sabios. Shechem, el violador, dicen los sabios, que vino como Zimri. El Nací, el jefe, el príncipe de la tribu de Shimón. Y juntamente con él vinieron los 24,000 que aquí murieron. ¿A dónde aterrizaron entonces? Mire qué ventaja. ¿Cómo le suena, Israel? Con bendición, porque uno puede decir tener pacto con mandamientos, pero viendo la futuro. Sí. Bien, otra enseñanza sobre este capítulo 34, sobre este Perek Lamed Dalet. Oiga, los hermanos varones deben cuidar y proteger a sus hermanas. Así que voy aprendiendo, Daniel. Los hermanos varones deben cuidar y proteger a sus hermanas.
deben cuidar de ellas en todos los sentidos. De hecho, cuando una hermana no se casa, y por ende no tuvo hijos, y así envejeció, pues los varones hermanos tienen que estar muy pendientes de ella, si es que no se la llevan a vivir con ellos. Deben de cuidar el honor de ellas, deben de ser sus protectores y velar porque ellas estén bien. Dice, leemos, y ya agrandamos un poquito esto. Dice el 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Shimón y Leví, dice, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Shechem, su hijo, los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Shechem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Ayúdenme. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres. ¿Qué más dice? Y robaron. ¿Dónde voy? Ya me perdí. Entonces dijo Jacob a Shimón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? ¿Quiénes dijeron esto? Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? ¿Qué vemos en toda esta historia? ¿Qué vemos en todo esto? ¿Ellos quiénes? Shimón y Levi, los hermanos de Dina, estaban molestos porque habían encontrado a su hermana ahí. ¿Y cuál es el shiur? Que los hermanos deben estar pendientes y honrar a sus hermanos. Sí. Y no al revés. ¿Qué tiene Ingrid? No, ella tiene cabeza. Los varones deben de cuidar de sus hermanas. ¿Cómo se sienten los hermanos de Dina? ¿Y por qué se sienten así? Y cuando los regaña Jacob, ¿qué dicen estos dos? Pues no, Señor. Básicamente. Pues no. No. ¿Cómo va a ser eso que este fulano va a tratar a nuestra hermana como una ramera? Pues no. ¿Qué vemos en esto, Gilma? Sí. Aunque estén casadas. Sí, porque a veces están casadas, pero mal casadas, Gilma. Los de la ciudad de Shechem merecían esto. Alguna vez lo hemos tratado de que, de acuerdo a las 7 leyes de Noah, ellos merecían este juicio.
De hecho, no fue así nada más de que Shimon y Levi hicieron lo que hicieron. Ellos tenían una percepción espiritual. Fue un decreto de lo alto y ellos solo fueron el instrumento del Eterno para ejecutar ese juicio. Porque Shechem, número 1, había secuestrado. Y de acuerdo a las 7 leyes de Noah, el secuestro se paga con la pena de muerte. Y de acuerdo a la Torah, la había violado, e igual merecían morir. Y este violador, nadie dijo nada, nadie puso el grito al cielo. Y por lo tanto, todos se hicieron cómplices. Así que fue un juicio divino. Diga. Yo aquí leyendo este texto veo al Padre así como algo. Al parecer, pero no. Lo que leemos en la literalidad es que, acuérdense que son 7 naciones cananeas. 7. Y él está razonando y dice, pero me habéis hecho abominable ante los moradores de esta tierra. Porque si esas 7 naciones que eran carne y uña y carne, al ver que habían hecho los hijos de Jacob esto con parte de la gente de ellos, podían haberse alzado en armas, hecho una gran coalición y venir contra el campamento de Jacob, que apenas son un poquito en comparación de ese mar. Sí. Y la otra es también que se interpreta. ¿Y ahora quién va a querer ser circuncidado si ustedes los matan? Pues ya no nos van a creer. O ya no nos van a creer, porque si le decimos a otro pueblo, a otro grupo, está bien, vamos a hacer uno, sí, pero esto a los 3 días le dieron a aquellos. Me habéis hecho abominable a los moradores del país. Así que el punto acá es que los hermanos varones deben de cuidar y proteger a sus hermanas. ¿Se acuerdan de la historia de 2 hijos de David? Absalom y Tamar. ¿Se acuerdan de esa historia? Absalom y Tamar. El que se hizo el enfermo fue Amnón. Y así con engaños, hizo que su hermana Tamar, medio hermana Tamar, fuera a su alcoba y ahí la violó. ¿Quién fue el primero en sentirse ofendido? Absalom. ¿Por qué se sentía ofendido? Y al ver que David, su padre, no hizo nada, Absalom se quedó calladito. Pero por dentro llevaba eso. Y a ese hermano, Amnón, ya lo tenía en la mira. Lo que hizo fue fatal. Pero, en resumen, vemos acá en Absalom el celo por su propia hermana. ¿Cuál es la lección en todo esto, Oscar?
Así que ya oyó Andrés. Ah. No está Kevin, ¿verdad? No está Kevin. Daniel, aprenda hoy, hijo. Otra enseñanza. Un no iniciado en la Torah, al escuchar a un maestro de Torah hablar, no ir hacia adelante en el tiempo. Ustedes saben que cuando Joseph era virrey en Mitzrayim, y Joseph planificó aquello de retener a Benjamín por el asunto de la copa, los 10 hermanos de Joseph, ellos, al ver que Joseph no les quería entregar a Benjamín, nuestras enseñanzas nos dicen que de tanto que alegó Yehudá ante Joseph para que le entregaran a su hermano y ver que el virrey no quiso, llamó a sus hermanos y les dijo, vamos a destruir a todo el país. ¿De acuerdo? Vamos a destruir a todo el país. Somos tantos. ¿Cuántos distritos tiene Egipto? Dijeron tantos. Vos tomaste 3 distritos y dale con todos, vos otros 3 y acabemos con Egipto. Un no iniciado en la Torah puede decir, pero ¿cómo va a ser eso que 10 o 11 hermanos iban a destruir a un gran imperio? ¿Quién dijera eso? Dije. Un no iniciado en la Torah. Pero ahora analicemos. Acá tenemos a Shimon y a Levi que han destruido a toda una ciudad. ¿Cuántos fueron ellos? 2. ¿Saben ustedes qué edades tenían estos 2? ¿Saben ustedes qué edades tenían estos 2? 13 años. $13 años. ¿Y hoy cómo es un niño de 13 años? Hoy es un niño de 13 años. Pero estos 2 tenían 13 años y mire todo lo que hicieron. Oiga, dicen los sabios, Shimon y Levi, hermanos de Dina, los 3 eran hijos de la misma madre. Por eso Shimon y Levi se sintieron más responsables de Dina que sus hermanos de padre. Volvemos a ver en esto, ¿qué cosa? El sentido de responsabilidad de los varones por sus hermanas. Shimon y Levi, hermanos de Dina, los 3 eran hijos de la misma madre. Por eso Shimon y Levi se sintieron más responsables de Dina que sus hermanos de padre. Según el Medrash, Shimon y Levi tenían entonces 13 años. Y su hazaña es una prueba más de la extraordinaria fuerza física que poseían los hijos de Jacob. Su hazaña es una prueba más de la extraordinaria fuerza física que poseían los hijos de Jacob. Hoy un niño de 13 ni siquiera una espada podría levantar. Aquí tendría que llevársela porque no podría. Pero estos 2, edad de 13 años, Manolo, ¿qué vemos en esto? Una fuerza sobrenatural, una fuerza descomunal. Y por eso cuando nosotros hablamos acerca de la fuerza sobrenatural que tenía Yehudá, ¿se acuerdan? Ya llegaremos ya luego ahí.
que Yehudá podía levantar una gran peña, que Yehudá podía pegar un grito y hacer que la tierra se estremeciera. Que no nos parezca extraño eso. Por eso digo, para un no iniciado en la Torá, esto puede parecer... Pero, ¿qué ejemplo más claro tenemos acá? 2 muchachos de 13 años arrasaron con toda una ciudad. Sí, ya estaba el precedente, el antecedente, que 2 nada más, y siendo pequeños a ese tiempo, habían logrado toda esa hazaña. ¿Qué le parece, Israel? ¿Ah? Sí, claro. Bueno, si más adelante tenemos a un Shimshon. Y lo que Shimshon tenía o tuvo en su tiempo, si es lo mismo que tenían los hijos de Jacob. ¿Y quién no se sorprende, quién no se maravilla de la fuerza descomunal de Shimshon, Sansón? Si eso era lo mismo, y oiga, Shimshon no le llega en estatura espiritual a las tribus. Y cada uno de los hijos de Jacob, a cada uno de ellos le asistía una fuerza descomunal, sobrenatural. Bien, nos quedamos acá. Vamos a desarrollar una serie de áreas ya fuera de la transmisión. Esto es lo que el Eterno, bendito sea Él, nos ha dado de la Parashá Vaishlach, la número 8, en este ciclo de Torah, año 5784 de la creación del mundo. Nos quedamos entonces presencialmente para hablar otra serie de temas que no tocamos en la transmisión y después seguimos con los restos de la tarde. Shabbat Shalom.